Lo que hoy quiero compartir contigo merece que lo guardes porque muy probablemente lo vayan a quitar de las redes. ¿De qué quiero hablarte? De lo que he titulado Ni homófobos ni homófilos. La decadencia moral de la sociedad es una verdad insoslayable, que conforme se hace más perniciosa, desgraciadamente también se hace menos perceptible. La psicología nos da herramientas para entender la razón de una progresiva aceptación de las prácticas atentatorias, de las buenas costumbres y de los valores morales de la sociedad. Y es que Joseph Bowlby descubrió y describió una técnica psicoterapéutica a fines de los 50 en que señaló que se puede provocar una respuesta automática de relajación en pacientes con un trastorno de ansiedad. Aunque en el caso de grupos sociales se puede hacer extensiva tal teoría a la rampante depravación moral que se está viviendo, propia de los grupos LGBTIQ, que es ostensiblemente violenta y que no deja de incomodar a la mayoría de la sociedad. Es decir, en la medida en que la ansiedad o incomodidad o repulsión, producto de tales actos de sus libertades de expresión de afectos en los lugares públicos, no se tolera, la sociedad busca formas de reducir la reacción de estrés del ambiente en que se presencian esas conductas. Y una de estas estrategias, quizás inconscientes, suelen ser intentos de adaptarse a la incomodidad a través de aumentar su resistencia o dejar de mirar pretendiendo condescender con el mal, buscando aprender a tolerarlo, hasta que al entrar a nuestras paredes ya no provoque tanta angustia o ansiedad, como lo habría sido si no se hubiese hecho de manera progresiva, sino irruptivamente. Estas reacciones de los observadores incómodos son denominadas homofóbicas, pugnando los practicantes de sus sensualidades y sexualidades que llegue un momento en que todos sean homófilos, que amen a los homosexuales. Y de ahí que se brinque a compartir sus mismas prácticas. Aunque esa es la reacción de una parte de la sociedad conservadora y de mediana edad hacia arriba, la otra parte y principal es la de los perpetradores de la alteración de los valores, que conocen muy bien, por lo menos en la práctica, la estrategia denominada desensibilización sistemática por aproximaciones sucesivas. Es decir, esto consiste en hacer sus aportaciones aversivas de forma progresiva, gradual y a momentos imperceptibles, de manera tal que no despierten en la sociedad una oposición violenta, sino hasta que el mal esté en lo profundo, atrapando a su víctima y sin posibilidades de defenderse de su depredador. Las estrategias de las mentes engañosas se camuflan de derechos humanos, de justicia, de ética, de moral, de modernidad, de amor al prójimo, de tal manera que la gente de buenos sentimientos, de principios elevados, aunque de empatía, compra las propuestas de la ideología de género y de la cultura de la muerte, al punto de apoyar desde su ignorancia o ingenuidad lo que los maestros de sus múltiples falacias le ofertan. La gente seducida es llevada a desistir de sus sendas antiguas y buenos caminos, al punto que su mente, embelesada,
se decanta hacia la aceptación de una nueva moral trastocada, a la que ahora los progres llaman open mind. Un factor que ha alterado la mente de unos y otros es la hipocresía con la que se manejan los engañadores, pues en lo profundo ellos mismos entienden que hay algo que no les checa de forma completa, pero han cauterizado sus conciencias para que no les perturbe tanto y puedan continuar buscando una tranquilidad que no podrán alcanzar hasta que esa disonancia cognoscitiva, es decir, esa conflictiva entre el bien que desean hacer y el mal que no pueden dejar de hacer, tenga una resolución a favor del bien hacer. Lo que impacta enormemente es que poco a poco van cediendo algunos de nuestros amigos y familiares y aún líderes de renombre nacional ante esas aseveraciones, camufladas de amor a los homosexuales y lesbianas, autodenominados en muchos casos de ellos cristianos, que hacen presión argumentando que son otras manifestaciones de la fe cristiana y que debemos ser empáticos con las minorías marginadas, como si respetarlos significara estar a favor de sus prácticas homosexuales, o queriendo eso. Así, algunos son seducidos con el afán de ser contextuales, pertinentes y no dogmáticos o retrógrados. Preocupan más que algunas instituciones teológicas se manifiesten a favor de esas minorías discriminadas y que creen que los cristianos deben sacarse la espina con ellos para ser coherentes con el amor que profesan. ¡Qué sutileza y manipuladora enseñanza! Que ha hecho caer a unos y dudar a otros que están en el filo de la determinación a su favor, para después de algún tiempo declararse partidarios de tales mentiras y también declararse creyentes emergentes y progresistas y otros teólogos contextuales, complementando su diatriba contra quienes se les oponen con términos como intolerantes, fundamentalistas y carentes de amor a sus hermanos. El cristiano bíblico es llamado a reprender esas mentiras, confrontarlas, denunciarlas y no a ser contemporizadores para ser vistos como amorosos de todo su estilo de vida y doctrinas bíblicas, es decir, ser homófilos. Bien dice Pablo, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas mismas, que son su propia interpretación. Ellos han creado estas perspectivas, contradiciendo la expresión de Pablo cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y mientras se mantengan en esa postura inamovible, los hombres perversos seguirán engañando y siendo engañados, yendo de mal en peor y cosechando para sus propios hijos el mismo mal. Sí, épocas de debacle moral que salpican lodo por todos lados, confirmando fases de los últimos tiempos. Y quienes se oponen deben enfrentar mínimamente el término homofóbico y la descalificación, para después apercibirnos a una persecución
que no está lejos de este tiempo demasiado amenazador por las leyes que están cocinando nuestros políticos, confabulados, integrados y fortalecidos por el lobby gay. Pero no se pueden diluir los principios bíblicos. No se puede bajar el estándar de los valores cristianos para que los seguidores de Jesús sean considerados verdaderos cristianos. Que según los defensores de la inclusividad, acepten no solo los miembros del colectivo gay, sino sus prácticas que menguan los valores. No podemos demeritar la permanencia de la pureza de la palabra, que no cambiará ni en este ni en el próximo siglo. Y ni una jota, ni una tilde puede quitarse, moverse o reinterpretarse. No podemos, para sentirnos menos estresados, acomodarnos a la tensión para que nos afecte menos. No. Así entonces, ni homófobos ni homófilos, pues ambos extremos son incompatibles y se excluyen mutuamente. Y si de buscar un término apropiado se tratara, quizás este debiera describir al cristiano en relación con el grupo LGBTI y podría ser progimófilo. Progimófilo.